Hola, buenas tardes. Bienvenidos al panel de sustentabilidad, donde vamos a trabajar junto a 4 especialistas y vamos a conversar acerca de los temas de cambio climático, transiciones energéticas, G20, mujeres en sustentabilidad. Así que los invito a conocer a quienes nos van a acompañar. En primer lugar, la señora Elena Morettini, Managing Director, Carbon Neutrality and Modern Energy, de Because Energy Matters. La señora Mónica Chao, presidente de Women Action Sustainability España. La señora Martina Rogato, jefa de la delegación Women 20 Italia, consultora de responsabilidad social empresaria y sustentabilidad Italia. Y el señor Manuel Frávega, Environment Regional Senior Manager de Tenaris, Argentina. Un gusto tenerlos acá. Muchas gracias por estar acompañándonos. Así que, bueno, vamos a comenzar este panel conversando con el señor Manuel Frávega, quien nos contará acerca de esta crisis climática, este clima que nos está atravesando, que nos está golpeando, cambio climático y que está lamentablemente atravesando la situación de las personas más vulnerables, entre ellos las mujeres y las niñas. Y así que, Manuel, te pido que nos cuentes o que nos digas qué acciones podemos llevar adelante para mitigar las consecuencias del cambio climático y cuál sería el rol de la mujer dentro de esta tarea. ¿Cómo podría acompañar? ¿Cuál sería el aporte que podría tener la mujer? Buenos días, mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización. Un gusto enorme y un honor participar de este panel y de este evento destacado. Y por otro lado, también disculpas que no aparezco en video por una cuestión de tecnología de mi sistema, que no me permite participar con el video, pero sí con la imagen, con la foto. Así que, bueno, en relación a la pregunta que, Patricia, me comentás, en primer lugar, yo diría que la mujer no solo puede, sino debe tener un rol protagónico, ¿no?, en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en la agenda climática. Y en ese sentido me parece interesante destacar que también la mujer ya tuvo un rol protagónico en la historia de la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque yo diría que en 4 hitos fundamentales de la evolución de la Agenda de Desarrollo Sostenible y después en la agenda climática, tuvimos 4 hitos, podríamos enumerar más, pero 4 grandes hitos que fueron lideradas por mujeres. En primer lugar, Rachel Carson, en Estados Unidos, con su famoso libro Primavera Silenciosa, en el año 1962, que fue el gran despertar de la conciencia colectiva ambiental, ¿no?, de los problemas ambientales que existían en ese momento, que inspiró una movilización social muy grande, que después tuvo lugar a enormes consecuencias positivas para nuestra agenda, la agenda del desarrollo sostenible, como por ejemplo la creación de la Agencia de Estados Unidos de Protección del Medio Ambiente, US EPA, en el año 70, o la Conferencia de Estocolmo de Naciones Unidas en el año 72, que fue la primera conferencia de desarrollo sostenible, entre otros impactos positivos. Pero sin lugar a dudas, en toda la bibliografía, Rachel Carson tiene un lugar preponderante y originario, digamos, de esta agenda. En segundo lugar, un destacadísimo labor que tuvo Gro Harlem Brundtland en el año 1987 con la coordinación y la redacción de su famoso informe, que se llama Informe Brundtland, lleva su apellido. Ella fue primera ministra y ex ministra de Ambiente de Noruega y fue convocada por las Naciones Unidas para justamente desarrollar un informe sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y en ese informe, entre un montón de cuestiones que se abordan, básicamente se crea de manera académica y completa el concepto de desarrollo sostenible, que después da lugar, ¿no?, a lo que nosotros hoy llamamos también sustentabilidad. Y fue tal el impacto que tuvo que también ese concepto fue recepcionado jurídicamente por un sinnúmero de constituciones nacionales de muchísimos países, incluido por supuesto Argentina, que incluyen ese concepto que
Gro Harlem Brundtland definió en su momento el requerimiento de las Naciones Unidas, con lo cual claramente tuvo un impacto desde el punto de vista diplomático, institucional, jurídico enorme. Por otro lado, me gusta remarcar el rol que tuvo también muy destacado Ségolène Royal, que fue la ministra de Ambiente y Energía de Francia, que tuvo la enorme labor y desafío de coordinar y liderar el acuerdo de la COP21, que tuvo como lugar y conclusión la firma del Acuerdo de París. Entonces, claramente tuvo un rol de liderazgo, un rol de coordinación enorme, porque es uno de los acuerdos, o el acuerdo más importante de nuestros días sobre el tema del cambio climático, y que no solo se limitó temporalmente a la coordinación y a la celebración de la COP21, que de por sí fue muy exitosa, sino también a la posterior ratificación de ese acuerdo, ¿no? Con todos los mecanismos que requiere el derecho internacional público, y que se logró también una ratificación, yo diría, en tiempo récord, ¿no? En 9 meses logró ratificar este Acuerdo de París, lo que, por ejemplo, el Protocolo de Kioto años anteriores había llevado 6 años. Y por último, no puedo dejar de mencionar el rol protagónico de liderazgo de Greta Thunberg, que logró conmover y movilizar a todos los jóvenes, ¿no? Esto ya mucho más reciente en nuestros días, y jóvenes no solo de Europa, donde ella habita, sino de todo el mundo. Nosotros también acá en Argentina lo hemos visto, con lo cual creo que tuvo un rol enorme de liderazgo. Entonces, respecto a tu pregunta, yo diría, afortunadamente la mujer tuvo un rol realmente protagónico y con un aporte de valor a la agenda del desarrollo sostenible y del cambio climático enorme. Creo que el desafío es potenciar esa participación de las mujeres en la agenda ambiental y en la agenda climática como impulsoras del desarrollo sostenible, como agentes de cambio, que puedan contribuir con sus enfoques innovadores, con sus enfoques especiales, particulares en esta materia. Y creo que esto también interpela a todos los sectores, ¿no? Al sector público, al sector privado, a la sociedad civil en su conjunto. Por otro lado, en Argentina, como un dato estadístico, creo que es interesante, en las carreras más afines a la ingeniería ambiental o a las ciencias ambientales hay una enorme preponderancia de las mujeres, lo cual también nos demuestra estadísticamente o objetivamente esta afinidad y esta percepción y este valor de las mujeres para con el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Con lo cual, creo que, como decíamos, la mujer puede tener un rol enorme y un rol realmente protagónico en esta agenda. Por supuesto que creo que todos coincidimos, y es el gran desafío, y creo que también lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en el año 2015, de que todo el mundo debe todavía justamente estrechar esta desigualdad de género y potenciar y hacer todos los mecanismos para que la mujer tenga, por ejemplo, participación plena y de liderazgo en la agenda de desarrollo sostenible, este impulso y poder participar también en los lugares de decisión y de estrategia y de implementación de políticas públicas, etc. Y por otro lado, en relación a tu otra parte de la pregunta, respecto a los impactos, ¿no?, que el cambio climático genera en las mujeres y en las niñas, en este sentido, creo que es muy categórico lo que ya el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ya en el 2001 refería que justamente el cambio climático iba a tener un impacto, yo diría, desigual o con mayor énfasis en las mujeres y también en las niñas y particularmente en los países más pobres, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay un enorme desafío de la agenda actual para, digamos, sacar y mitigar esta desigualdad de género realmente, bajo distintas ópticas, desde la óptica, como decíamos antes, de la toma de decisión, desde la óptica del acceso al crédito, del financiamiento, a la generación de información, a la comunicación efectiva, a los compromisos internacionales, al marco jurídico, que realmente promuevan un rol activo de las mujeres y que quiten cualquier obstáculo en este sentido. Y para terminar mi parte, creo que es importante que no hay agenda de desarrollo sostenible y no hay agenda de cambio climático, no hay solución de estos problemas si no es incluyendo a la mujer y generando igualdad de condiciones, ¿no? No existe, no puede haber desarrollo sostenible si no se garantiza esto, si no se soluciona este enorme desafío que, como decíamos antes, tienen mayormente los países pobres o en desarrollo.
Qué interesante lo que decís, qué valiosa la participación a través del tiempo que ha tenido la mujer, valiosa y positiva, poderosa, ¿no? La mujer ha podido por ahí, como vos dijiste, generar cambios un poco más rápido de lo que se podría haber logrado. Pero bueno, luego vamos a seguir conversando un poquito más con vos. Ahora me gustaría hablar con Elena y me gustaría decir que respecto al cambio climático del que estamos hablando, las transiciones energéticas tienen un rol fundamental. Así que me gustaría que nos hablaras de eso, Elena, y luego también de qué rol específico puede tener la mujer en este sentido. Sí, sí, con gusto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta participación a un panel así de interesante. Quiero destacar dos cosas antes que nada en los agradecimientos. El primero, obviamente, al WEF. Creo que el WEF está haciendo desde siempre un gran trabajo para nuestras concientizaciones en términos científicos, en términos políticos, en términos sociales, que es un gran valor. Hoy en la página del WEF, que normalmente solemos mirar, dice no hay vacuna contra la misinformación y la desinformación. Lo dice en inglés, pero espero que en español sean parecidos los términos. Creo que eso es muy importante porque verdaderamente me hago lo que acaba de decir Manuel, que me pareció espectacular, porque justamente sin esa información que él nos contó del excursus, de todos los pasos desde la Comisión Brundtland, Kioto, todo lo que mencionó de la COP21 y de las participantes de Ségolène Royal y también Cristiane Figueres en aquel momento como enviado de las Naciones Unidas han tenido roles muy importantes y son líderes destacables que vale la pena conocer justamente por el mensaje que pasan. Y en aquel momento, cuando yo por la primera vez estudié el Tratado de París, justamente Cristiane Figueres decía que nadie tenía que sentirse afuera del Tratado de París y del legado climático, sobre todo desde las compañías petroleras, que eran las primeras acusadas, obviamente, en términos de emisiones, ¿no? Ya llegamos a transiciones energéticas, pero creo que lo que contó Manuel es muy bueno para poder decir justamente que información, conocimiento de todos esos temas nos lleva a tener una visión mucho más precisa y posiblemente una visión mucho más amplia de cómo abordar el tema. Y Cristiano en aquel momento dice, si las industrias petroleras estuvieron hasta ahora produciendo lo que han producido, con logro técnico muy grande, porque seguramente la industria extractiva tiene toda una complejidad de STEM y tecnológica importante, van a tener que estar sentados a la misma mesa para resolverlo el problema. Y creo que eso fue un mensaje tan incluyente y tan fuerte también hacia las compañías que no podían, la compañía petrolera, que no podían claramente deshacerse del problema, que creo que en ese sentido justamente es muy importante recordar el excursus que acabamos de escuchar, porque hay una historia atrás y esa historia es fundamental poderla seguir, también para no repetir o reinventar cosas que ya estaban inventadas. También, Patricia, quería agradecerte a vos porque creo que sos un ejemplo respecto de las transiciones energéticas, de todo lo que hiciste en el B20. Con Patricia participamos de la Task Force Energy Resource Efficiency and Sustainability en el B20 de Argentina de 2018. Yo lideraba esa Task Force por parte de YPF y Patricia representaba, obviamente, el rubro del caucho y su empresa en particular, que es Homsalva. Lo que quiero decir es que Patricia empujó muy fuertemente, como otros actores, otros temas, el tema de la economía circular. El tema de la economía circular creo que en el B20 Argentina no hubiese tenido el mismo espacio si no hubiese sido por vos, con lo cual creo que es un reconocimiento a una mujer que ha empujado temas de forma incansable, también cuando esos temas podían no estar en la agenda principal, que obviamente, sobre todo viniendo de Argentina en aquel momento, era una agenda que implicaba sobre todo concentrarse en el gas como fuente energética de transición. Dicho esto, voy a tu pregunta porque seguramente es importante contestarla. Creo que las transiciones energéticas, así como las definimos en aquel momento, son un camino de transformación económica y social en la manera en la cual estamos produciendo, transportando, almacenando, consumiendo y distribuyendo energía.
es un cambio muy importante y de nuevo Manuel dijo algo que nosotros habíamos definido como three to tango. Es muy importante que en esta transformación estén juntos el sector privado, el sector público y la sociedad civil, justamente porque las tres fuerzas juntas hoy no pueden no estar trabajando de una manera homogénea y conjunta. También porque sabemos que efectivamente, y ahí vuelvo más a la parte técnica de energía, una gran parte de mejora del problema climático, siendo atado a energía, está atado a las emisiones que producimos. Hay una eficiencia energética que ayuda mucho a bajar todo ese tipo de emisiones, que es la eficiencia del diálogo. El diálogo, sobre todo hecho en esta forma, que no tiene emisiones atadas a viajes o a desplazamientos, es una forma muy importante de no estar reinventando prácticas que ya están en el mercado, y eso ahorra mucha energía real, o sea, energía como kilojoules, y ahora también permite hacer un salto muy rápido hacia nuevas tecnologías en países o regiones a donde estas todavía no están desarrolladas. Con lo cual creo que la relación entre diálogo, conversaciones y eficiencia energética es una relación absolutamente lineal, casi como la relación entre aumento de CO2 y aumento de temperatura del planeta. Respecto a las transiciones energéticas, hay también otro punto que creo que es muy importante para que nosotros podamos abordar política de una manera, políticas y estrategias a nivel de compañía, a nivel nacional y supranacional, que sean lo más correctas posibles, que es no equivocarnos, por ejemplo, en considerar transiciones energéticas equivalentes a renovables. Eso no puede ser así porque diferentemente dejaríamos afuera de la transición energética, de nuevo, todo un mercado y una parte de las energías que son las que posiblemente tienen que accionar más respecto a las disminuciones de las emisiones. Entonces, de un punto de vista técnico, creo que es muy importante que todas las compañías que producen una energía térmica puedan tener planes muy rigurosos de control de las emisiones, pueden tener pilotos de captura, por ejemplo, de fugas de metano, eso para permitir que el gas sea el combustible puente que queremos que sea, cuando junto con el hidrógeno representará de verdad la alternativa muy limpia a las fuentes tradicionales. Entonces, mantener obviamente esa mirada muy importante de cómo podemos seguir produciendo un determinado tipo de energía bajándole constantemente emisiones. Y si se puede hacer para los sectores más pesados de la industria, como el cemento, el acero, claramente se puede hacer para el petróleo y para el gas. Entonces es muy importante que las compañías resignen una parte de, obviamente, de business en ese sentido o de income para concentrarse en producir una energía diferente. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes de las transiciones energéticas y que obviamente todo esto vaya de la mano con toda la que después son las medidas de mitigaciones a favor obviamente del cambio climático. Entonces, eso es para decir que no creo que haya una sola energía que pueda ayudar a la transición, creo que es una mesa amplia a donde todos los productores de energía tienen que estar. Y el rol de la mujer en eso, claramente, las estadísticas muestran que las energías renovables, por ser parte de ese Just Transition Mechanism que es más evidente, son hoy en día más atentas a una participación de las mujeres. Seguramente las mujeres jóvenes son también muy cercanas a ese tipo de nuevas energías. Sin embargo, los rubros también más duros, más clásicos de la energía necesitan seguir avanzando con número de mujeres que puedan participar. ¿Por qué? Porque eso es un tema de business de diversidad, no es solamente el rol de la mujer como encontrándole un rol diferente en la sociedad. Es un proceso natural de ecualización hacia la diversidad que sabemos que desde un punto de vista del negocio funciona muchísimo mejor que en cualquier tipo de equipo o industria a donde sea muy fuerte la dominancia de un género en respecto del otro. El liderazgo en este momento tiene el liderazgo a nivel mundial, tiene figuras muy claras como Kristalina Georgieva, como Ursula von der Leyen, como Christine Lagarde, que están en posiciones clave para justamente dar soporte de un punto de vista financiero y de un punto de vista de la normativa a esas transiciones energéticas con un enfoque al llegar justamente a esos equipos diversos a donde las mujeres tienen que tener un rol, con lo cual creo que estamos en un buen camino.
me gusta mucho también haber podido escuchar a Manuel, porque esto es verdaderamente un he for she. Es muy importante que haya las voces masculinas que promuevan el talento y la participación femenina, porque de otro lado, que lo hagan las mujeres por sí mismas, por lo menos a mí siempre me resultó algo de muy autorreferencial, y creo que es muy importante que a eso se sume toda la sociedad y que esas voces puedan estar promoviendo nada más que el talento, el liderazgo ético, y que al final es el liderazgo sustentable, sin necesariamente dar una característica de lo que es un liderazgo femenino respecto a un liderazgo masculino. También en eso no me termina de convencer que se pueda marcar así. Creo que es un liderazgo responsable y que hoy en día ese liderazgo responsable pueda llevarnos adelante en este camino de transición que es energética, como dijimos al principio, porque el problema climático es sobre todo un problema energético, pero que sea también generacional y de ejemplo para que haya sobre todo un liderazgo responsable y ético. Me quedan dos temas de lo que hablas, Elena. Uno es el acceso al financiamiento para lograr las transiciones energéticas. Eso lo veo como un tema difícil, sobre todo en lo que son las empresas pymes, ¿no? Eso creo que hay mucho para trabajar. Y por otro lado, como decía Manuel, si bien es cierto que se reciben una cantidad enorme de mujeres, el problema, esos porcentajes se reducen cuando empezás a buscar mujeres en las mesas de decisión, en esos espacios donde tendrían que, ¿no?, haber más mujeres. Entonces, hay como una contradicción que hay que trabajarla. Absolutamente, sí, hay que seguir trabajando en esto porque es importantísimo que se llegue a yo diría un 40-60, matemáticamente un 50-50, un 40-60, no, a mí me representa algo de muy parecido. Nosotros venimos de industria donde estamos hablando de un 10, 15, 20, con lo cual ya poderlo duplicar sería un gran logro. Lo que decís, Patricia, de finanzas, yo creo que hay mucho empuje en este momento por parte de muchos frentes en hacer transparentes los números de finanza climática para que esos números puedan a su vez ayudar el acceso al crédito, con lo cual es un circuito virtuoso. Empecemos a hacer un disclosure cada día mayor a través del TCFD o otros mecanismos que queramos usar para poder dar esos números y a los stakeholders en general, y de ahí vendrá un acceso al crédito más fácil. Creo que en este momento, sobre todo en Europa, el Recovery Fund está muy basado en esto, con lo cual la transparencia y la ética de las empresas va a poder ayudar el mismo acceso al crédito. Y eso vale para la pequeña, la mediana y la grande industria. Así que creo que, de nuevo, el mensaje puede ser muy positivo en ese respecto y que prospere ese nuevo camino de transparencia y de disclosure para servir a su vez como acceso al crédito. La verdad que es un gusto escucharte y fue un placer aquellos días en París, en el B20, juntas, no lo olvidaré nunca. Pero hablando de B20 y de G20, tenemos a Martina, y he leído que el primer ministro italiano ha hablado que va a trabajar en este próximo G20 en Italia fuertemente el tema del cambio climático y el tema de las transiciones energéticas. Así que, Martina, ¿qué nos podés contar? ¿Cuáles son otros de los temas estratégicos que se van a trabajar en Italia 2021? Hola a todos y a todas. Es un gran placer estar hoy aquí con vosotros y gracias a Patricia y a todo el web por esta invitación. Yo estoy aquí como consultora de sostenibilidad, pero también como activista por los derechos humanos, y desde la semana que viene Sherpa del W20, con la tarea de identificar los temas sobre la igualdad de género y la inclusión que se presentarán a la cumbre del G20 que se celebrará el próximo año en octubre en Roma, en Italia. El W20 es el grupo de interés de la sociedad civil de los 20 países del G20 que se especializa en la igualdad de género
Y luego hay otros 7 grupos especializados en diferentes temas, como negocios, ciencia y otros grupos que se enfocan en la sostenibilidad de manera diferente. El gobierno y también el primer ministro italiano, el profesor Giuseppe Conte, ha hecho público recientemente que la cumbre italiana, recientemente la semana pasada, la cumbre italiana se centrará en el tema de la sostenibilidad y específicamente en 3P, personas, planeta y prosperidad. Las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Y el primer ministro también afirmó que la participación de género transversal a la 3P estará en la parte superior de la agenda política a discutir, y entonces nosotras estamos muy contentas por esto. Esta elección de hacer de la sostenibilidad un tema central en la discusión del G20, de la cumbre, no nos sorprende si consideramos que también la sostenibilidad es uno de los caballos de batalla de la Unión Europea y de las empresas europeas en diferentes sectores. Después de varios años de soft law de la Unión Europea, y la creación de guidelines y estándares voluntarios no obligatorios para fomentar la difusión de la sostenibilidad ambiental y social, la Unión ha decidido de cambiar de dirección y adoptar un enfoque denominado de hard law, de ley estricta, de directivas y reglamentos sobre la materia. En 2017 entró en vigor una directiva que obliga a las empresas europeas con al menos 500 empleados a realizar una divulgación no financiera cada año y a divulgar información sobre sus políticas e iniciativas sociales, medioambientales y de igualdad de género. Quien no realice este documento es sancionado. De hecho, y después, también en enero de 2021 entrará en vigor un reglamento sobre 4 minerales, incluido el oro, una otra prueba de la posición mandatoria de la Unión Europea, un reglamento que obligará a las empresas europeas que utilicen estos minerales, como incluido el oro, en su cadena de producción, a realizar una diligencia debida en materia de derechos humanos, una diligencia obligatoria para demostrar que el material que utiliza no se considera un mineral de conflicto. Entonces, no admite guerras locales en determinados países del mundo, como por ejemplo la República Democrática del Congo. Y hay un hermoso informe, si los gustas aprofundir, de Amnistía Internacional sobre este tema, que lo invito a leer. Entonces, esto son solo 2 ejemplos de cómo están cambiando las cosas en Europa y de las numerosas innovaciones legislativas. Además de las instituciones, hay muchas partes interesadas europeas, los stakeholders, que están impulsando el desarrollo de un negocio más sostenible. Los estudios también nos dicen, por ejemplo, que hay 35 millones de italianos en las redes sociales y que es principalmente la generación de millennials, yo soy un millennials también, y la generación llamada Gen Z, nativos digitales que siempre están conectados a Internet y son muy sensibles
a los temas ambientales y sociales y que orienta sus elecciones de compra en función de la sostenibilidad de una marca. Entonces, en un momento en que el G20 regresa a Europa después de la cumbre alemana del 2017, nos complace que el gobierno italiano se esté centrando mucho en la sostenibilidad para que las buenas prácticas europeas puedan extenderse por todo el mundo y también para que las buenas prácticas del mundo entren en Europa. Actualmente, hoy estamos esperando las direcciones específicas de los temas del G20 sobre la sostenibilidad, pero lo que podemos anticipar y decir es que sin duda abordarán el tema de la innovación y de la economía circular, de la energía renovable y también de la inclusión social de jóvenes y mujeres. Y yo creo que si hay una lección que nos ha enseñado la pandemia del COVID-19 es que ya no podemos producir sin tener en cuenta el impacto sobre el medio ambiente y sin tener en cuenta el impacto sobre las personas. Entonces, esperamos que gracias a la cumbre, la sostenibilidad sea también uno de los motores de este reinicio global post-COVID-19. Muchísimas gracias, Martina, porque primero quiero agradecerte porque sé del enorme esfuerzo que hiciste para decirlo en castellano. De verdad, muchas gracias. Creo que tenés una tarea muy valiosa por delante, muchos temas importantes que hay que incluir en la agenda, no solo de Europa, sino también hay que lograr que lleguen a países latinoamericanos, para trabajar, a países africanos, hay mucho para trabajar. Así que, bueno, muchas gracias por todo lo que nos has contado, porque la verdad que es sumamente interesante lo nuevo que está sucediendo y lo que está por venir. Gracias a vosotros porque hemos aprendido mucho para los argentinos 2 años atrás. Muchas gracias, la verdad que fue maravilloso el G20 que se hizo en Argentina, por supuesto que sí. Dejó mucha tarea por delante, se profundizó mucho. Bueno, Elena fue una gran trabajadora del área de sustentabilidad, así que maravilloso el trabajo que se hizo en Argentina, claro que sí. Bueno, Mónica, llegó tu turno, ha llegado nuestro día. Contanos, ¿qué es WAS, Mónica? ¿Qué es el Women Action Sustainability, del cual sos presidenta? Muchas gracias, Patricia, gracias a ti por invitarnos a estar hoy con vosotros y gracias a WEF Argentina por invitarnos porque nos hace una ilusión enorme y más en estos tiempos, este año tan complejo que hemos vivido, que nos facilite estas conexiones, ¿no?, con gente de diferentes países y con intereses comunes, así que muchísimas gracias. A mí me gustaría, Patricia, subrayando los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no?, y a los que nos enfrentamos todos por primera vez a nivel global y a nivel mundial, que es la enorme crisis sanitaria que estamos viviendo, la crisis ambiental y la crisis económica. Estamos ante una triple crisis que abordamos por primera vez todos los seres humanos al mismo tiempo, ¿no? Y esto es algo sin precedentes que no había sucedido nunca. Frente a esto, la esperanza es una recuperación verde que comentaba Martina que en Europa se está planteando y que significa crear empleo, significa conservar el tejido productivo de tantas empresas. Imagino que en Argentina es igual, ¿no?, el daño que se está produciendo a nuestro tejido productivo, y hacer cambios estructurales, ¿no?, cómo esto puede ser una oportunidad para hacer cambios que nos hagan transitar hacia nuevos modelos de producción y a construir una economía más resiliente frente a los desafíos que vienen. Y tiene que ser paralelo a la salud de las personas y a la salud de nuestro medio ambiente, ¿no?, la conservación de la biodiversidad.
Y en este contexto, bueno, pues nació WAS, ¿no? Que nacimos, bueno, como un grupo de trabajo que nos conocimos, empezamos a trabajar hace algún tiempo y nos hemos constituido pues prácticamente a puertas del estado de alarma en España, ¿no? Nuestro propósito es que la sostenibilidad esté en las mesas donde se toman las decisiones al más alto nivel y contar para ello con el talento femenino. Creemos que frente a los desafíos que os comentaba al principio, solamente se pueden abordar contando con profesionales con rigor, con experiencia, con trayectoria y con visión para trabajar y apoyar en esta transición que necesitamos. Y es por eso que pensamos que en estas decisiones, en estas mesas, en estos debates, no se puede hacer sin contar en la mesa con personas con esta experiencia, con este rigor y con esta valentía que sean capaces de trasladar esta visión. Y por eso nace WAS con un grupo, bueno, pues a ti, Patricia, te he contado, pues con un grupo inicial más pequeño. Hay muchísimas personas, bueno, que se quieren unir. Ahora somos 66 socias de muy diversos sectores, del ámbito privado, del sector público, académicas, periodistas, y estamos además muy contentas porque tenemos, bueno, pues mucha gente de otros países, muy diversos además, que nos han llamado porque se suman y les resuena como este objetivo común y que nos mueve. Así que, bueno, muy ilusionadas con este proyecto. Ahora estamos trabajando en comisiones técnicas para plantear ideas frente a cambios regulatorios, para crear debate en torno a esta recuperación verde y también trabajar como una red de conexión de conocimiento y de experiencias para apoyar y trabajar y contribuir en esta etapa que viene. Y con este contexto hablábamos también en el debate previo y me preguntabas, Patricia, ¿cuáles son las oportunidades para las mujeres? Yo creo que hay oportunidades para las mujeres y oportunidades también para los hombres. Yo creo que son oportunidades para todos y yo las estructuraría en 3 puntos. Por un lado, la inversión. Ha hablado Martina, habéis hablado antes también, ¿no?, de la necesidad del capital para que se produzca esta transformación. Desde una perspectiva quizás, bueno, desde una perspectiva global podemos hablar de la inversión privada y de la inversión pública. Respecto a la inversión privada, comentaba Elena también, ¿no?, la necesidad de movilizar capital privado. Ahora, bueno, hemos visto en este año un incremento muy sustantivo en el interés en las inversiones ESG, ¿no?, en criterios medioambientales y sociales. En concreto, en este último año, las inversiones ESG se han incrementado en un 36% y las emisiones de deuda verde se han incrementado en un 80%. Luego, evidentemente, hay un interés empresarial en este tipo en la sostenibilidad, ¿no?, por el acceso al capital. Por otro lado, desde el punto de vista público, y si hablamos en un contexto global y pensando también en Argentina, yo creo que tenemos que estar pendiente qué va a pasar desde los organismos internacionales y a nivel global en este movimiento del capital para esta transición hacia un modelo realmente sostenible. Yo os puedo hablar de lo que está pasando en Europa. En Europa sabéis que ya desde mayo hubo una primera declaración pública de Ursula von der Leyen sobre la necesidad de que la recuperación fuese una recuperación verde. Hubo una confirmación por parte de la presidencia alemana de que efectivamente esto sería así, se marcó una hoja de ruta y en concreto se determinó que el 37% de los fondos europeos estarán destinados a inversiones sostenibles. Un 20% están destinadas a inversiones digitales, bueno, y el resto digamos que a otras áreas. Pero lo que quiero remarcar con esto es que es una transición sostenible, una transición basada en lo digital, pero donde no solamente es fundamental, sino que es determinante la transición sostenible. Enlazándolo con el segundo punto que creo clave en cuanto a las oportunidades está la regulación. En el caso de Europa, comentaba también Martina sobre alguna de las normas. Yo creo que las normas o el cambio regulatorio es también una oportunidad, ¿no? Y tú, Patricia, lo sabes bien, que eres una impulsora de la economía circular. Elena, que estás trabajando en todos los temas de transición energética. Entonces, alrededor de toda la nueva normativa que está surgiendo en Europa, es verdad que hay que, hay que tratar de que no haya perdedores, pero tenemos que pensar en cuáles son las nuevas oportunidades que nos están dando las señales regulatorias. En concreto, quiero destacar 2 para Europa. Una es la Directiva de Información No Financiera.
las empresas en Europa que con determinados requisitos tienen que hacer una información obligatoria de los indicadores no financieros, que son indicadores de carácter medioambiental, social y de gobernanza. Y esto ha sido un cambio determinante en la consideración de la sostenibilidad a nivel empresarial en Europa. Y por otro lado, quiero subrayar todo el impacto que el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, que se aprobó hace aproximadamente, que se planteó en la Comisión hace aproximadamente ahora un año, determina en todo el ámbito regulatorio y también en lo que os comentaba sobre la inversión en los fondos públicos y la recuperación verde. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una sostenibilidad sin nombre y apellido, sino de 7 áreas clave que desde la Unión Europea se están impulsando para mover esta transición ecológica, esta transición sostenible, que es la energía, la transición energética, las industrias sostenibles y la economía circular, la renovación de edificios y la construcción sostenible, la movilidad sostenible, la biodiversidad, el sector alimentario y pesquero, le llamamos aquí de la granja a la mesa, y el fin de la contaminación, ¿no? Librar la contaminación de los mares, de los ríos, de los suelos. En fin, nos tenemos un nuevo marco regulatorio, una nueva oportunidad de inversión pública y privada, tenemos una nueva regulación que nos da señales y también quiero plantear como otro tercer punto de oportunidad el consumo, ¿no? Los cambios de tendencia en el consumo que evidentemente también son diferentes, ¿no? A nivel global, en función de qué área del planeta hablamos. En el caso concreto de España, ¿no? Por dar datos que tengo recientes, hemos visto un incremento en la demanda del consumidor de productos y éticos, ¿no? En concreto, hay estadísticas que nos hablan de que un 73% de los consumidores se plantean las características de los productos que compran y un 62%, además, y yo creo que esto es importante, creen que las empresas pueden, digamos, salvar al mundo, o sea, que tienen una responsabilidad en el mundo que viene. En resumen, yo creo que hay 3 oportunidades clave para las mujeres. Una tiene que ver con el propósito, la vocación y la confianza en función de estas oportunidades, ¿no? En cómo abordar este cambio que viene. También en basarnos en los datos, en construir reputación y, por supuesto, creer a partir del rigor y de nuestra experiencia que podemos aprovechar estas oportunidades. Y, en tercer lugar, en escuchar, en aprender, en tejer alianzas y trabajar tanto la colaboración privada como la público-privada y entre profesionales, porque yo creo que estamos ante unos tiempos donde el apoyo, la escucha, el rigor, el propósito es fundamental para construir esta recuperación verde. La verdad, sumamente interesante lo que nos contás, Mónica, y siento cuánto tenemos todavía que trabajar en esta región en la que vivimos nosotros, en Latinoamérica, ¿no? A mí nos queda muy poquito, siempre me gusta como bajar un poco, hoy nos están escuchando hombres, mujeres, profesionales o no, y me gustaría quizás que podamos cerrar todos con una palabra de optimismo, porque a mí me gusta tener la mirada optimista también. Así que la verdad que fue maravilloso, me quedaría un rato enorme charlando con todos ustedes, pero los invito a que piensen cuál es la palabra que podemos dejar en este evento para que quede, bueno, nos escuche. Manuel, contanos a ver cuál sería tu palabra, Manuel, o tu frase, o lo que quieras terminar de decir. Muchas gracias, Patricia. Sí, yo como mensaje así muy breve, creo que la agenda del desarrollo sostenible es una agenda de esperanza, ese es mi mensaje, ¿no? Yo creo que es una agenda de acción y de esperanza, es una agenda de transformación y nos involucra a todos, de todos los países, de todos los géneros, de todas las profesiones, de todas las ocupaciones, así que yo quiero remarcar en eso, es una agenda de esperanza. Elena. 2 palabras que para mí van juntas en interpretar cualquier tipo de business futuro, que tiene que ser un negocio legítimo bajo todo punto de vista. Martina. Entonces, para mí, la cooperación entre stakeholder y país es fundamental para el desarrollo. Moni. Confianza,
Creo que es importante generar confianza los unos con los otros, las empresas, los trabajadores, la ciencia, y que tenemos que confiar. Bueno, yo les agradezco la confianza de estar acá conmigo, y para mí la palabra es empatía. Yo siento que tenemos que ser más empáticos los unos con los otros. Le agradezco, Manuel, Elena, Moni, Martina, lo mejor para tu próximo año. Agradezco al WEF este espacio y bueno, espero que el próximo WEF podamos seguir contando la evolución de todo esto que hemos venido explicando en el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Gracias a todos.